Lo que te enseñaron sobre la serpiente no era la verdad completa, era la capa superficial. Por siglos, la respuesta fue única. La serpiente es Satanás. Es el diablo, la fuerza externa del mal, la enemiga cósmica de Dios. Un reptil parlante que se coló en el jardín para corromperlo todo desde el principio. Esa es la respuesta obvia, la que heredaste, la que pinta la narrativa bíblica como una guerra entre dos reinos, la luz de Dios y la oscuridad de la serpiente. La historia se vuelve simple. La serpiente es la villana, Eva la engañada, Adán el cómplice, y la caída, el resultado trágico de escuchar la voz equivocada. Es una respuesta limpia, dramática. Nos da un enemigo claro al cual culpar. Externaliza el problema. El problema está allá afuera. El problema es Él. Piensa en lo conveniente que resulta, el caos en tu vida, los patrones destructivos, esa voz que te lleva hacia la culpa. No eres tú, es la serpiente, es el diablo. Es un tentador externo, esa lectura no es incorrecta. Tiene peso teológico, precedente histórico y cumple un poderoso propósito psicológico. Protege al yo de su propia oscuridad, pero se mantiene en la superficie de algo mucho más profundo. Y nosotros no nos quedamos en la superficie. Si la serpiente es solo un diablo externo, entonces la historia del Edén no es sobre ti. Es sobre ellos. Es un evento histórico que observas a distancia. Pero la Biblia no es un libro de historia. Es un mapa de la mente humana. Cada personaje es un estado de conciencia. Cada evento es un evento psicológico que sucede ahora. ¿Y si la serpiente no es un intruso en el jardín? ¿Y si la serpiente es el jardín? ¿Y si no es una voz ajena, sino la más familiar que conoces? La tuya propia. Para un momento. Miremos el texto sin la capa de 2000 años de teología sistemática. Vayamos al hebreo. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La palabra para serpiente es Nahash, un sustantivo, pero aquí aparece la primera grieta. Nahash no es solo un sustantivo. Su significado raíz no es serpiente. Su raíz significa descifrar, practicar adivinación, susurrar, silbar un encantamiento. Es fundamentalmente una palabra sobre conocimiento, específicamente conocimiento oculto, prohibido. El conocimiento que no viene de revelación directa, sino de interpretación, de conjeturas, de intentar ver lo que hay tras la esquina. El Nahash no es el portador del mal. Es el portador de un cierto tipo de saber, un saber que separa, y era Arum, astuta, prudente, sagaz. Esta es la palabra crítica, esta es la parte que nadie ve. Arum es exactamente la misma palabra usada unos versículos antes, en Proverbios, para describir el estado ideal de un ser humano. Prudencia, sagacidad, es una virtud. El texto nos dice, en el idioma original, que la serpiente poseía una cualidad que Dios mismo, en otro libro de sabiduría, dice que debemos cultivar. Pero en el jardín, esta cualidad se dirige a un lugar específico, al único árbol. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Las primeras palabras de la serpiente son una pregunta, no una orden, no una mentira, una pregunta. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Presta atención ahora. Esta no es la voz de un diablo de caricatura, es la voz del intérprete, la voz que toma una directiva clara y simple. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y la reformula, la exagera, la distorsiona mediante la implicación. ¿Dios realmente dijo que no podías comer de ningún árbol? Convierte la abundancia en restricción, convierte un solo límite en una prisión. Tú has escuchado esta voz, la conoces. Es la voz que toma una sola limitación en tu vida, una dieta, un presupuesto, un límite en una relación. Y susurra, ¿ves? Estás atrapado, te están controlando, te lo estás perdiendo todo. Esa es la serpiente, y está dentro de tu cabeza. Aquí es donde la respuesta obvia comienza a invertirse. La serpiente no es un tentador externo, es una función interna. Es la parte de la psique humana especializada en la interpretación, en la sospecha, en la búsqueda de un conocimiento que separa al ser de la fuente.
es el nacimiento del ego. El nacimiento de la mente consciente que dice, yo soy separado del todo, y por lo tanto debo descifrar las cosas por mí mismo. La serpiente es el mecanismo psicológico que crea la división sujeto-objeto. Yo estoy aquí, Dios está allí, el árbol está allí, y entre nosotros hay un vacío de interpretación. Ahora, la lectura estándar diría que este es el momento en que el pecado entró al mundo. Pero la lectura más profunda, la invertida, dice que este es el momento en que la conciencia, tal como la conocemos, despertó. Y este despertar tuvo un costo. El costo fue la unidad. El costo fue la experiencia directa, no mediada. Una vez que comes del árbol del conocimiento del bien y del mal, ya no simplemente vives, juzgas, categorizas, divides cada experiencia, cada persona, cada momento en bueno o malo, a favor o en contra, placer o dolor. Dejas el jardín de la percepción directa y entras al desierto de la interpretación incesante. Esto es lo que los psicólogos llaman el nacimiento del ego, y es necesario. No puedes navegar un mundo complejo sin él, pero cuando esta función se convierte en la maestra, cuando la voz que interpreta, juzga y separa se convierte en la única voz que escuchas, estás exiliado, estás al oriente del Edén, y aquí es donde se pone peligroso, porque nos han enseñado a proyectar esta voz hacia afuera, a llamarla Satanás, a convertirla en un concepto religioso, a combatirla como un enemigo externo, pero al hacerla externa, hacemos lo único que la serpiente más desea. Fallamos en verla en nosotros mismos, fallamos en tomar responsabilidad por el susurro, culpamos al diablo por nuestra envidia, al tentador por nuestra avaricia, a la serpiente por nuestra vergüenza, y al hacerlo le damos poder infinito. Se convierte en una fuerza oscura e imparable, allá afuera, mientras opera con completa impunidad aquí adentro. A este fenómeno exacto Carl Jung lo llamó la sombra. No lo llamó el diablo, lo llamó la sombra. La totalidad de todas esas partes de ti mismo que te niegas a reconocer, que niegas, que reprimes porque son incompatibles con la persona que deseas ser. Tu ira, tu mezquindad, tu narcisismo, tu cobardía, tu sed de poder, tu capacidad para la crueldad. Entierras esto en la sombra, pero no desaparece, gana autonomía, se convierte en una voz susurrante, astuta, persuasiva, que opera justo fuera de la luz de tu conciencia. No te ataca de frente. Hace preguntas. ¿Realmente tu jefe dijo que no vales? ¿Realmente tu pareja está ocultando algo? ¿Realmente te están tratando injustamente? Toma una semilla de verdad y cultiva un bosque de paranoia y separación. La sombra, dijo Jung, es tu mayor enemigo porque eres tú, y hasta que no hagas consciente la sombra, ella dirigirá tu vida desde la oscuridad, y tú le llamarás destino. La Biblia llamó a este complejo autónomo, susurrante de sombra, la serpiente. Piensa en eso. 2000 años antes de la psicología profunda, el mapa de la mente ya había nombrado el patrón, el Nachash. El intérprete susurrante, la sombra, no es un monstruo del abismo, es la parte no integrada del ser humano. Esta es la inversión. La serpiente no es un alienígena, es lo más humano de la historia. Si lo que estás escuchando ahora comienza a tirar de un hilo que siempre sentiste, pero nunca pudiste nombrar, quédate en este canal. Cada video va a una capa más profunda. No estamos reformando la religión aquí. Estamos recuperando un mapa. Sigamos este hilo hacia la parte más oscura del bosque, la conversación. Eva responde a la pregunta exagerada de la serpiente. La corrige. Ella dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ahora para. Mira su respuesta. Compárala con el mandato original de Dios. Dios no dijo nada sobre tocarlo. Eva añade una regla. Hace el límite más severo. Endurece la ley. ¿De dónde salió eso? Salió de la serpiente. En el momento en que se involucró con la voz interpretativa y sospechosa, su propia percepción de la ley se distorsionó. Se volvió más pesada, más restrictiva, más temerosa. Esta es la primera victoria de la sombra. No te hace romper la regla de inmediato. Primero te hace adorar la regla. Te hace temer el límite.
convierte una señal de guía en un muro de prisión. Tú has hecho esto. Has tomado un límite simple y saludable en tu vida y lo has convertido en una fuente de ansiedad y obsesión. Has añadido cláusulas al contrato que nunca estuvieron allí. No solo debo evitar la comida chatarra, ni siquiera debo mirarla. No solo debo ser fiel, ni siquiera debo sentir atracción. Esta es la artesanía de la serpiente. Convierte la vida en un campo minado de tu propia creación. Luego la serpiente pronuncia su famosa línea: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Es esto una mentira, o es una verdad envuelta en un contexto mortal? Desde la perspectiva de la conciencia separada, egoica, es absolutamente cierta. Sus ojos se abrieron, supieron el bien y el mal. Se volvieron como Dios en el sentido de tener agencia moral, juicio, discernimiento. La serpiente dijo la verdad, pero era una verdad separada de su fuente. Era una verdad entregada por la sombra, con el propósito de una mayor separación. Esta es la esencia de la voz serpentina. Opera en medias verdades, toma una realidad espiritual profunda. Estás hecho a imagen de Dios, tienes capacidad divina y la usa para separarte del mismísimo fundamento de tu ser. Puedes ser como Dios, así que no necesitas a Dios. Ese es el susurro. Esa es la promesa de liberación de la sombra, que siempre es receta para una esclavitud más profunda. Ellos comen, sus ojos se abren, y lo primero que saben, que están desnudos, y sienten vergüenza. Esta es la culminación. El conocimiento del bien y del mal no es información cósmica, es autoconciencia. Es la habilidad de mirarte a ti mismo como un objeto, de juzgarte, de sentir vergüenza. Antes de este momento estaban desnudos y no se avergonzaban. Estaban en un estado de puro ser, sin un yo separado observando y criticando al ser. Después, el yo se divide. Una parte es el que experimenta, la otra parte es el crítico, el observador, el juez. Ese juez es el residente permanente del mundo caído. Ese juez es la voz de la serpiente, ahora internalizada. Ha pasado de ser un susurro externo a un comentario constante interno. Estás desnudo, estás expuesto, no eres suficiente. Esa es la caída. No un evento histórico, una descripción psicológica del nacimiento de la ansiedad humana, el momento en que la sombra se convirtió en el narrador de tu vida, y empeora, porque Dios entra al jardín y hace la primera pregunta en la Biblia dirigida a los humanos. ¿Dónde estás tú? No está pidiendo coordenadas GPS, está haciendo una pregunta de conciencia. ¿Dónde está ubicada tu atención? Adán responde: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Miedo, vergüenza, ocultamiento. Esta es la tríada de la vida gobernada por la sombra, y luego Adán hace lo más predecible y humano que existe: culpa. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Culpa a Eva y culpa a Dios, la mujer que me diste. Es tu culpa, Dios. Me diste este problema. La mujer culpa a la serpiente. La serpiente me engañó y comí. El patrón está completo. La sombra crea separación. La separación crea miedo y vergüenza. El miedo y la vergüenza crean ocultamiento. El ocultamiento requiere culpar. Y la culpa siempre se proyecta hacia afuera, sobre otros, sobre Dios, sobre el diablo. La serpiente, que es la función interna de separación, logra que todos apunten lejos de sí mismos. El mismo mecanismo que causó el problema se vuelve invisible. Es el crimen perfecto. Esta es la respuesta invertida. La serpiente es la sombra. La caída es el momento en que la mente egoica, autoconsciente y juzgadora se convirtió en la voz dominante. Y todo el drama humano, el ocultamiento, la culpa, la violencia que sigue en Caín y Abel, es la consecuencia de este cambio psíquico. La mayoría de la gente se detiene aquí, o se aferra a la vieja historia del diablo externo, o adopta esta nueva historia psicológica y declara la anterior obsoleta. Creen que es una cosa o la otra. Pero la mente bíblica no opera en oposiciones, opera en capas de paradoja. Y la verdad más profunda se sostiene en la tensión entre las dos. Hemos visto la respuesta obvia.
la serpiente como Satanás externo. Hemos visto la respuesta invertida, la serpiente como sombra interna. Ahora debemos ascender al tercer nivel, la síntesis. ¿Y si ambas son ciertas simultáneamente? ¿Y si la sombra psicológica interna y la fuerza arquetípica externa son dos lados de la misma realidad? ¿Y si la Biblia nos muestra que el mundo interior y el exterior no están separados? ¿Que la sombra en tu psique está conectada a un campo de sombra en el mundo mismo? ¿Que cuando te niegas a integrar tu propio Nachash, le das poder a una fuerza colectiva y arquetípica que los antiguos llamaron Satanás? Esto no es mitología, es la arquitectura de la conciencia misma. Deja "estoy despierto" en los comentarios. Dime desde qué ciudad me ves, porque estamos a punto de cruzar el umbral de la teoría a la experiencia. Vamos a mirar el lugar exacto en tu vida donde la serpiente está susurrando ahora mismo y tú todavía le llamas culpa de otro. Para un momento, porque aquí es donde esto deja de ser un concepto del que piensas y se convierte en un patrón que reconoces en tu propia vida. Tú lo has sentido. Ese momento en que un pensamiento se desliza en tu mente, envuelto en la lógica brillante del agravio. Te dice, mira lo que te hicieron. Te dice, mereces estar enojado. Te dice, esto no es tu culpa, es de ellos. Y por un momento se siente como claridad, como una revelación justa. Ese es el susurro, ese es el Nahash. No un monstruo debajo de la cama, la voz sutil, inteligente, que te separa de otra persona y te dice que el problema está allá afuera. Y tú escuchas, claro que escuchas, porque la alternativa es mirar hacia adentro, y adentro es donde está el dolor. Adentro es donde quizás tengas que admitir tu propia complicidad, tu propio miedo, tu propia pequeñez. La serpiente nunca ataca con puro mal, ataca con una media verdad reluciente. ¿Realmente Dios dijo que tienes que perdonarlos? ¿Realmente Dios dijo que eres responsable de tus propias reacciones? Toma una ley divina, una ley de conexión y responsabilidad, e inserta la grieta más delgada de duda. No moriréis, seréis iluminados, los veréis por lo que realmente son. Y tú tomas el fruto, muerdes la creencia de que tu sufrimiento es causado externamente, infligido permanentemente y moralmente justificado. Y en el momento en que tragas eso, algo sucede. Tu percepción se divide. La otra persona ya no es un humano, es un personaje en tu historia de ofensa. Tú ya no eres un alma en relación. Eres una víctima justiciera. Este es el génesis de cada conflicto en tu vida que se siente congelado, irresoluble y cargado de significado. Empezó con un susurro que confundiste con tu propia voz. Ahora, aquí hay algo que debería detenerte por completo. Este mecanismo interno tiene un eco externo. Jung lo llamó infección psíquica. Cuando una cultura, una familia, una nación se niega a integrar su sombra, su capacidad para la brutalidad, su avaricia, su miedo, esa sombra no desaparece, se coagula, toma vida propia en el espacio colectivo. Se convierte en un campo de pensamiento, una moneda de conversación, una ideología poseída. Puedes sentirlo en el ambiente, el cambio repentino en un salón cuando entra la culpa, el suspiro colectivo de alivio cuando un problema complejo recibe un enemigo simple. Este es el Nachash arquetípico. Los antiguos hebreos no tenían una palabra para proyección psicológica. Tenían una palabra para la inteligencia brillante y retorcida que convierte la proyección en una fuerza mundial. La llamaron Satán, el acusador. No un tipo rojo con tridente, el principio cósmico de la separación mediante acusación. Tu susurro interno y este campo externo se alimentan mutuamente. Tu negativa personal a integrar tu sombra añade una gota al río colectivo de acusación, y el río hinchado de acusación colectiva hace que tu susurro personal suene a sentido común. Es un bucle, ese es el patrón, eso es todo. Así que seamos quirúrgicos, encontrémoslo. Quiero que pienses en una relación que se sienta rota, no solo incómoda, rota, donde el silencio es espeso o las palabras son afiladas, donde tienes un caso armado, un registro de agravios. ¿Lo tienes? Ahora. Cuando piensas en esa persona, ¿cuál es la sensación primaria? ¿Es enojo? ¿O es un sabor más profundo, más metálico? El sabor de la rectitud,
La sensación de que tú, en un nivel fundamental, tienes la razón sobre ellos. Esa es la señal. Ese es el brillo. La rectitud es el fruto que la serpiente te sirve. Siempre está justificado, siempre es lógico, siempre viene con las pruebas de la A a la Z. Dijeron esto, hicieron aquello. Son ese tipo de persona. La inteligencia del Nahash es que construye un caso hermético para la separación, usa hechos para construir una prisión, y tú eres tanto el guardián como el prisionero. Ahora observa lo que sucede. Volvemos a la palabra. Nahash, el que brilla. En ese momento en el jardín, ¿qué brilló? Brilló una luz sobre una posibilidad que Dios aparentemente había retenido. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. No brilló una luz sobre la oscuridad. Brilló una luz sobre un potencial oculto, un conocimiento secreto, un estado elevado. Esto es crítico. La serpiente no se presenta como oscuridad. Se presenta como más luz. Una comprensión superior, un atajo espiritual. Tu queja, tu enojo justiciero, tu caso contra otra persona, no se siente oscuro para ti, se siente iluminador. Sientes que finalmente estás viendo la verdad. Ahora veo quiénes son realmente. Esa sensación de claridad lúcida y dolorosa, ese es el brillo. Ese es el destello metálico de la inteligencia serpentina, haciendo que la separación se sienta como iluminación. Y aquí es donde se pone peligroso, porque puedes construir toda una identidad espiritual sobre esto. Puedes ser la persona espiritualmente despierta que ve a través de las manipulaciones de los demás. Puedes ser el sabio que carga las heridas infligidas por los inconscientes. Todo tu camino puede convertirse en un museo curado de tus heridas, y puedes llamarlo sabiduría. Al Nahash le encanta habitar tu espiritualidad. Usará el lenguaje de los límites, la sanación y el trauma para construir muros más altos. Usará el concepto de vibración o discernimiento para justificar un juicio permanente. Tomará las herramientas del despertar y las convertirá en armas de separación permanente. Piensa en eso. El truco más viejo del libro no es hacerte malvado, es hacerte espiritualmente recto en tu desconexión. Ahora, presta atención. La respuesta bíblica a la serpiente no es lo que crees, no es una batalla, no es un exorcismo. Dios no aparece y fulmina a la serpiente con un rayo. Él habla con los humanos, hace preguntas. ¿Dónde estás tú? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Qué es lo que has hecho? La confrontación es siempre con la conciencia humana que internalizó el susurro. La fuerza arquetípica se trata después, simbólicamente, en la profecía. Pero la intervención inmediata es un espejo sostenido frente a los que comieron el fruto. Esa es la plantilla. No combates al diablo allá afuera. Confrontas al Nahash que ha tomado residencia en tu propio razonamiento, en tu propia historia sobre ti mismo. Así que sostengamos el espejo, esa relación en la que piensas. ¿Y si tu caso contra esa persona no es tu verdad, sino tu prisión? ¿Y si la lógica brillante de tu queja es precisamente lo que te mantiene atrapado en una historia de dolor? ¿Y si soltar el caso no significa que ellos tenían razón, sino que tú eres libre? El susurro de la serpiente dice, aférrate a esto. Es tu verdad, es tu protección. La pregunta divina pregunta, ¿dónde estás? Pareces estar escondido en una fortaleza de tu propia rectitud. ¿Es seguro allí dentro o es solo solitario? Esta es la confrontación, y se siente como muerte. Sientes que morirás si sueltas ese caso, porque has construido tu identidad alrededor de él, el ofendido, el que ve. El fruto de ese árbol es la identidad. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Tendrás el poder divino de categorizar. Esto es bueno, yo. Aquello es malo, ellos. Soltar el caso se siente como perder tu conocimiento, tu cualidad divina. Se siente como una degradación de vuelta a la confusión, de vuelta a la relación, de vuelta al jardín desordenado donde no tienes todo resuelto. Esa sensación de terror existencial, esa es la muerte prometida de la que te advirtieron. No una muerte física, la muerte del yo separado, conocedor, recto. El ego grita, y grita a través de la voz del Nahash,
que ahora está completamente integrado como tu propio abogado defensor. No seas tonto, lo volverán a hacer. Necesitas este enojo para protegerte. Para. Escucha esa última oración. Necesitas este enojo para protegerte. Ese es el hechizo central. Ese es el encantamiento, la creencia de que la separación te protege, la vergüenza te protege, el agravio te protege. Es una mentira, no te protege, te define. Son los muros del pequeño reino que gobiernas, donde eres tanto el monarca como el único súbdito. La protección es la prisión. Tenemos que ir más profundo, a la raíz. La raíz de Najash está conectada a sisear, a susurrar, pero también a descifrar, a encantar, a poner bajo un hechizo. Esta es la clave. La serpiente no solo miente, teje un hechizo de percepción, te encanta para que veas el mundo a través del lente de la separación. Una vez que estás encantado, toda la evidencia se alinea. Todo lo que ves confirma el hechizo. Su mirada confirma tu sospecha, su silencio confirma tu culpa, su amabilidad se siente como manipulación. El hechizo se refuerza a sí mismo. Tu propia percepción ahora sirve a la historia de separación. No estás viendo la realidad. Estás viendo el encantamiento y te lo estás haciendo a ti mismo, con la inteligencia serpentina como guía. Por eso la solución no es pensamiento positivo. No es solo ama más. No puedes amar para salir de un encantamiento. Tienes que desencantar tu percepción. Tienes que romper el hechizo a nivel del lente mismo. ¿Cómo? La práctica antigua era el recuerdo. Sakhor. Recuerda quién eras antes de la historia. Recuerda la conexión antes de la fractura. Recuerda que la otra persona también es un alma en un bosque encantado, probablemente susurrando un caso sobre ti. El espejo funciona en ambos sentidos. Cuando ves tu propio encantamiento, de repente ves el de ellos. Y no ves a un enemigo, ves a otro encantado. El hechizo se rompe no con una espada, sino con un suspiro de reconocimiento. Ah, tú también estás aquí dentro. Aquí es donde la neurociencia confirma el mapa. El cerebro tiene una red neuronal por defecto. Es el circuito de la narrativa. Toma datos crudos y teje una historia coherente sobre ti, tu pasado, tu futuro, tus amenazas, tus defensas. Cuando estás inmerso en una historia de agravio, esta red se dispara como una tormenta de relámpagos. Está encantada. Está generando la realidad del hechizo en tiempo real. La práctica del recuerdo, del cambio de percepción, es la práctica de aquietar esa narrativa por defecto y acceder a lo que los neurólogos llaman la red de experiencia directa. El presente crudo, sin historia. El jardín antes de nombrar el bien y el mal. La meditación, la oración, la contemplación no son lujos espirituales, son protocolos de desencantamiento. Son el apagado sistemático de la narrativa por defecto poseída por el Najash, para que puedas percibir de nuevo. No pensar, percibir. Así que aterricemos esto, aquí y ahora. Quiero que hagas algo. Piensa en la persona, ve tu caso contra ellos, ve la lógica brillante. Ahora. Quiero que digas, en silencio, una oración. Esta historia que estoy contando es un hechizo bajo el cual estoy. No intentes soltar la historia. No intentes perdonar, solo nombra el mecanismo. Esta historia que estoy contando es un hechizo bajo el cual estoy. Siente lo que sucede. Se abre un espacio diminuto, una grieta en el encantamiento. En ese espacio no hay víctima ni villano. Solo está la punzada de la separación, y esa punzada es sagrada. Esa punzada es la nostalgia divina. Es Dios preguntando, ¿dónde estás? Esa punzada es el comienzo del camino de regreso, porque lo opuesto al Najash no es un ángel, es el Malak, el mensajero. El ángel en las escrituras a menudo aparece y dice primero una cosa: no temas. El susurro de la serpiente siempre comienza y cultiva el miedo. Estarás desnudo, estarás vulnerable, necesitas protección. El mensajero divino comienza disolviendo el miedo. No temas. Luego entrega un mensaje que usualmente involucra conexión, movimiento y un propósito más allá de ti mismo. La conciencia angélica es una conciencia conectiva. Ve enlaces, patrones, totalidades. La conciencia serpentina es una conciencia separativa. Ve divisiones, amenazas y seres individuales. Tu mente puede albergar cualquiera de las dos frecuencias. Estás eligiendo, momento a momento,
¿Qué susurro amplificar? Tu vida es un jardín, y ahora mismo hay una serpiente susurrando sobre alguien, sobre alguna situación, sobre alguna parte de tu propia alma que has considerado mala y expulsado. Y está brillando. Su lógica es impecable, su caso es sólido, y te está ofreciendo un fruto que te hará sentir divino en tu juicio. Puedes tomarlo, puedes tragar la separación, y conocerás el bien y el mal. Vivirás en un mundo de personas categorizadas e historias congeladas. O puedes escuchar el otro sonido, el sonido de una pregunta que se desplaza por el jardín. ¿Dónde estás? No es una acusación, es una invitación a salir del escondite, a soltar el caso, a dejar que la historia se disuelva incluso antes de tener una resolución, a pararte en el vulnerable e indefenso centro donde la conexión es posible de nuevo. Se siente como muerte, porque lo es, la muerte del yo separado, el nacimiento del alma conectada. Por eso el símbolo de Cristo en la cruz es la imagen anti-serpiente definitiva. El trazo vertical conecta cielo y tierra, lo interior y lo exterior. El trazo horizontal conecta persona con persona, yo y otro. Es la imagen perfecta de la conciencia integrada. ¿Y qué hay en el centro? Un corazón vulnerable, herido, abierto. No una ciudadela fortificada de rectitud. Un corazón expuesto que dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso es el desencantamiento de todo el mundo. Ve el pecado y ve el encantamiento detrás de él. No saben. Están bajo un hechizo. Esa percepción rompe el hechizo de la retaliación. Introduce una nueva frecuencia en el campo. La frecuencia de la gracia, que es solo el término técnico para el desencantamiento. Tú eres un jardín y siempre estás eligiendo de qué árbol comer. Del árbol del conocimiento del bien y del mal, que te da el poder de separar y juzgar. O del árbol de la vida, que es la experiencia directa de conexión, que no requiere historia, caso ni lógica brillante. Comes del árbol de la vida cuando eliges la conexión sobre tener la razón. Cuando eliges la vulnerabilidad sobre la protección. Cuando eliges el dolor del amor sobre el entumecimiento del juicio. Un árbol lleva a un mundo de fragmentación sin fin. El otro lleva de vuelta al centro, donde todo es entero. La serpiente está en tu mente. Es la inteligencia brillante de la separación, y tú tienes la autoridad para decir: basta, el hechizo se rompió. No luchando contra ella, sino viéndola, reconociendo su susurro como un susurro, no como verdad. En el momento que ves el hechizo, ya no estás encantado, eres libre. Y las puertas del jardín que nunca estuvieron cerradas se abren, y una vez que lo ves, no puedes volver atrás.